Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan eh, en este evento que hace referencia a la importancia económica de la eficiencia reproductiva en experiencias de campo. El día de hoy contamos con muchísimo gusto con la colaboración y el apoyo del doctor Daniel Carballo, que nos va a comentar sobre el tema para la Corporación Ganadera. Es un gusto recibirlo y poder compartir con él y con todos los asistentes al evento de esta rica experiencia que él tiene en el trabajo de campo. Lo recordamos como la persona que impulsó originalmente el proyecto de andrología bovina dentro de la corporación, y las experiencias que nos puede brindar son valiosísimas, ¿verdad? Entonces, darle las gracias al doctor, que actualmente trabaja como profesor en la Universidad EARTH, en la parte de veterinaria, ¿verdad? Y mantiene una maestría en reproducción bovina, así que no solamente es lo valioso de la experiencia de campo que tiene el doctor Carballo, sino también la, la formación académica que sin duda puede brindarle muchísimo a los ganaderos. Así que darle la bienvenida, cederle completamente el espacio para que nos pueda comentar un poco eh, sus, sus anécdotas, ¿verdad? Y su conocimiento en esta materia, y agradecerles a todos los que nos acompañan en esta tarde, ya sea por la plataforma Zoom o el mismo Facebook Live. Así que bienvenidos sean y les cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias y quedamos a la orden por acá. Muchas gracias, Leonardo. Más bien, muchas gracias a ustedes por hacerme la invitación. Siempre muy agradecido por darme estos espacios. A Corfoga, a Fundecorporación también. Gracias por dejarme interactuar un poco con todos, que yo creo que de estas interacciones todos aprendemos. La idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre la importancia económica de la eficiencia reproductiva, plasmado al final de la charla en algunas experiencias de campo, experiencias reales. Yo creo que muchas veces se habla de cosas que se creen que son muy teóricas. Bueno, no existe teoría que no salga de la práctica, ¿verdad? Eso es lo que a veces la gente no visualiza así, pero mucho le gusta a las personas y a mí también en particular por mi formación y por cómo soy yo. Me gusta mucho ver eso plasmado en números reales para cuantificar las ganancias o no, y eso es lo que voy a intentar hacer hoy. Muchas gracias a todos. Las preguntas las vamos a poder hacer después de la charla. Las pueden escribir, luego Leonardo me las va diciendo, y si al final hay un tiempo para interactuar, lo podemos hacer con mucho gusto. Bueno, ya una publicación que salió desde hace dos años, se cree que para el 2038, más o menos el 60% de los ganaderos y de todos los que tienen animales de producción van a desaparecer. El 60% de los productores van a desaparecer. No va a desaparecer la cantidad de animales, pero sí la cantidad de productores. Esos animales se cree que se van a concentrar en menos manos, ¿sí? ¿Y qué va a depender que un productor desaparezca o no? Definitivamente la aplicación de tecnologías, el entrenamiento de la mano de obra, estar entrenando, capacitando a los colaboradores de campo, la buena planeación en una forma y tiempo adecuada, y una buena una buena toma de decisiones. Esta toma de decisiones se vuelve más fácil cuando uno puede predecir de manera acertada el futuro. Y la única manera de predecir de manera acertada el futuro es conociendo bien el pasado y conociendo bien el presente. Si nosotros conocemos bien cómo se comportan cada una de las cosas que hacemos a lo largo del tiempo, podemos predecir muchas cosas de manera acertada.
como ejemplo de esto, y metiéndome en la parte de reproducción, porque es lo que voy a hablar ahora. Si, por ejemplo, en cierta parte del país todos los años se preña bien en noviembre, diciembre y enero, entonces, y en ese mismo lugar geográfico se preña mal en junio y julio, y ese mismo comportamiento se viene dando todos los años desde hace 5 años, yo sé que el próximo año va a haber un buen comportamiento reproductivo también en noviembre, diciembre y enero, y en junio y julio no. Entonces, las decisiones acertadas, ¿cuáles van a ser? ¿En qué momento voy a aplicar biotecnologías? ¿En qué momento voy a poner una inseminación a tiempo fijo? ¿En qué momento voy a poner semen sexado, por ejemplo? ¿En qué momento voy a transferir un embrión? Esa toma de decisión, esas tomas de decisiones se vuelven más fáciles cuando yo tengo información. Y esa información definitivamente sale de los datos. En muchas fincas tienen muchos datos, pero no, esos datos no generan información. ¿En qué momento nacen más terneros? ¿En qué momento se piñaron, por ende, más las vacas? Esa toma de datos tienen que generar información, y esa información ayuda mucho a la toma de decisiones. Entonces, esa toma de decisiones acertadas, el hacer que suba la preñez de un 80 a un 90%, que no parezca mucho, o un 70 a un 80%, que no parezca mucho, ese 10%, representa muchísima plata. Ya lo vamos a ver en los ejemplos que les voy a poner de situaciones reales. Entonces, gran parte del que un productor desaparezca o no en el tiempo es poder hacer todas estas cosas, toma de decisiones acertadas, buena planeación, tener personal cada vez más capacitado y implementar tecnologías que nos van a ayudar a ser más productivos. Sí, el propósito de todo productor es aumentar la producción y aumentar las ganancias. Tener más producto, llámese leche, llámese carne, llámese queso, el producto que esté generando ese establecimiento, tener más producto en la misma unidad de tierra o menos, y tener más producto en menos unidad de tiempo o menos, ¿sí? Mucha gente, y ya metiéndome en cosas que se dicen de campo y esto, o cosas que uno escucha por en la calle, inseminación a tiempo fijo, se piñó el 50%. Ah, sí, pero es que yo, dicen muchos, en celo detectado preño el 75%. Sí, pero están comparando dos cosas distintas porque son unidades de tiempo distintas. La inseminación a tiempo fijo preña el 50% en un día, y la detección del cero preña el 75%, pero en 2, 3 meses. Nunca va a ser lo mismo preñar el 50% en un día que el 75% en 2 o 3 meses. Se gana mucho más preñando el 50% en un día que el 75% en 2 o 3 meses. Entonces, no podemos comparar cosas distintas, y esas son unidades de tiempo distintas, y económicamente es mucho mejor preñar el 50 en un día que el 75 en 3 meses. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a tratar de hacer, producir más en el mismo terreno o menos, y en igual cantidad de tiempo o menos. ¿Sí? Ya hay muchos estudios, esto siempre lo pongo casi repetitivo en las charlas que doy, donde llegan a la conclusión, este es un estudio referente, ¿verdad? Pero muchos estudios llegan a esta conclusión, es un referente hace mucho tiempo, que la eficiencia reproductiva dentro de la producción pecuaria es 5 veces más importante que incluso la ganancia de peso, y 10 veces más importante que la calidad de canal. Esto fue un estudio hecho en Canadá. Es muy probable que en Costa Rica todavía más, porque en Costa Rica no se paga mucha diferenciación por la calidad de canal. Sí, un poco, pero no tan marcado como en esos países. Sí. Para eficientizar todo esto, para poder llegar a producir más, no siempre lo que se quiere es lo que se necesita. Sí, y hay que entender esto. Nosotros tenemos que ver la producción pecuaria como un negocio, y por ahí yo escuché y se me quedó muy metido en la cabeza que decían que todo negocio tiene que dejar ganancias. Si no deja ganancias, no es negocio.
pasa a llamarse hobby o otra cosa. Las vacas o los novillos no son bonitos o feos. No es lo que yo quiero ver. Las vacas y los novillos son, o los bovinos, son animales que producen o no producen. Y no siempre el más bonito a la vista es el que produce. Entonces, no siempre lo que yo quiero es lo que necesito. Vean este trabajo acá que se lo presento muy, muy rápido, en donde en un mismo establecimiento, en una misma finca, esto fue en Argentina, inseminaron 1.364 vacas y ellos las dividieron en vacas de talla alta y vacas de talla baja. ¿Eso cómo lo hicieron? Sencillamente pusieron un tronquito, un palito sostenido por un alambre en la manga, y cuando la vaca pasaba, si pasaba por debajo de ese alambre, o sea, el tronquito sostenido por el alambre, era una vaca de talla baja, y si tocaba el tronquito, era una vaca de talla alta. Entonces, de una manera muy fácil, mientras las vacas pasaban por la manga, las fueron categorizando de manera objetiva, relativamente con el tronquito, si era una vaca alta o una vaca baja. Y vieron el porcentaje de preñez. En general, preñó un 11% más las vacas de talla baja que las vacas de talla alta en esa inseminación a tiempo fijo. Un 11% más. Cuando ellos dividieron las vacas en ver si estaban ciclando o en anestro, y el anestro lo dividieron en profundo cuando a la ecografía no detectaron ninguna estructura en los ovarios, o en anestro superficial cuando detectaron alguna estructura en los ovarios que no era cuerpo lúteo, o sea, que estaba en anestro pero tenía folículos grandes. Se dieron cuenta que incluso en las vacas ciclando había una diferencia en la preñez en las vacas de talla alta o de talla baja. En las vacas en anestro profundo la diferencia fue del 14%, en las de anestro superficial del 9%, y en las cíclicas, incluso en las cíclicas, hubo una diferencia del 8%. Y eso nos hace ver que aunque el productor en algunas ocasiones quiere animales de talla alta, no siempre es lo que necesita para que se preñe mejor, ¿cierto? Entonces hay que estar muy, muy claros de cómo es nuestra finca, cómo es nuestro clima, cómo es nuestro ambiente para saber qué prototipo de animal tener, ¿cierto? No es lo mismo tener un animal en una finca pequeña en donde se le lleva comida a la canoa que una finca extensiva en donde el animal tiene que caminar más. No es lo mismo tener un animal en Cartago que un animal en Guanacaste, y así sucesivamente. Todos son prototipos distintos, no solamente el clima. Puede ser que yo le llevo silo, yo hago silo en mi finca, le llevo parte de silo a la canoa a mis vacas, y el vecino está en un clima exactamente igual, pero él no hace eso, y entonces las vacas de mi vecino necesitan caminar más. Van a ser prototipos de animales distintos, aunque estén en el mismo clima, porque son manejos, son fincas distintas. Entonces todos debemos de entender cuál es nuestra finca o qué prototipo de animal se me va a adaptar a mi finca. Y no es solo clima, no hablo solo de clima, hablo en general de todo el manejo de la finca. Y basarme sobre eso. Normalmente, si se selecciona por preñez, normalmente se va seleccionando indirectamente por el prototipo de animal que uno necesita en la finca. ¿Por qué? Porque el animal que mejor esté adaptado al clima y mejor esté adaptado al manejo, mejor se preña, porque los animales que tienen mejor confort se preñan mejor. Entonces, cuando en una finca se va seleccionando por preñez, indirectamente van seleccionando por adaptación. Y adaptación no solamente a la temperatura y clima, lluvia, eso, sino adaptación al manejo y a todo lo que representa la finca. ¿Sí? Hay que entender que cuando la vaca pare, para que pase entre un parto y otro 365 días, a estos 365 días le restamos los días de la gestación a un Bos Taurus, ¿cierto? Una vaca europea. Nos restan 85 días. De estos 85 días,
30 más o menos son la involución uterina, que es que el útero pasa del tamaño de un ternero a un útero pequeño de 10-15 centímetros. El tiempo que transcurre en achicarse, en ponerse del tamaño normal, ese útero es más o menos, es en realidad más o menos de 20 a 23 días, pero en ese primer mes cuesta mucho. Ahora bien, que alguien diga, es que a mí sí se me preñó, sí, pero una de cada 100 o 200 vacas, no es el común denominador, no es lo común. En esa época la vaca no se preña, normalmente. Eso quiere decir que si nosotros queremos que la vaca se preñe, o que para más bien, cada año se debe preñar en esos 55 días. Y si la vaca es ebuina, porque las vacas bocíndicos duran más tiempo, la preñez más o menos 10 días más, ese tiempo se me acorta aún más a 45 días. Entonces, en las vacas europeas yo tengo 55 días para preñarlas y en las vacas ebuinas tengo 45 días para preñarlas. Ahí es donde tengo que observar bien las vacas, porque si no las preño ahí, es mentira que la vaca pare año con año. ¿Sí? O cada 365 días, que no es lo mismo que haya parido en el 2017, 18 y 19. Puede ser que en el 2017 parió en enero, en el 18 parió en junio, en el 19 parió en noviembre, y no parieron cada año, parieron casi cada año y medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo normal ahí en donde nosotros tenemos que preñar las vacas? Si las vacas están en buenas condiciones, son muy buenas vacas, están bien adaptadas y tienen muy buena alimentación, esto es lo que sucede. Esto es un trabajo en Argentina, en el sur de Argentina, un poco en la provincia de Buenos Aires, donde más o menos del 50 al 80% de las vacas están ciclando. O sea, del 50 al 80% de las vacas en ese momento que las tenemos que preñar, ya son receptivas al toro, ya tienen probabilidad de preñarse. Cuando nos alejamos de las condiciones adecuadas, esto ya es en el norte de Argentina, en donde los climas son más áridos, en donde los climas son más adversos, más o menos entre el 17 y el 30% de las vacas están ciclando. O sea, entre el 17 y el 30% de las vacas están en condiciones de preñarse. ¿Y qué es lo que sucede en Costa Rica? ¿O qué es lo que me he topado yo en la realidad del campo de Costa Rica? Que más o menos entre el 15 y el 20% de las vacas están ciclando ahí. Ese fue un día de trabajo mío en donde fui a iniciar 221 vacas en Upala, específicamente en Santa Adela de Upala, en donde de esas 221 vacas estaban ciclando 39 únicamente. Eso representó un 17%. Y más o menos eso es lo que uno se topa en las fincas cuando las vacas tienen alrededor de mes y medio, 2 meses de paridas, perdón, que es en el momento en que yo tengo que actuar para preñarlas, para poder cumplir con un ternero cada 365 días. Estas son las condiciones reales de una finca en general, en global de Costa Rica. En este trabajo en específico, se trabajaron 190 vacas y 31 novillas. Tenían más bien más ciclicidad las vacas que las novillas. Igual se trabajaron. Las vacas tenían en promedio 65 días de paridas, algunas de 31 días y algunas de 115. El promedio fue 65. Y las novillas en promedio 20 meses. Está claro que son novillas jóvenes, pero que ya todas, a pesar de esta que tenía 15 meses, ya tenían un peso adecuado, ¿sí? Ahí en esa finca se selecciona más que todo por peso y edad. Sí, aunque la novilla llega a su peso antes de los 16 meses, digamos, esta la agarramos porque ya estaba más cercana a los 16 meses, no se trabaja. Pero ya a partir de los 16, 17 meses, casi año y medio, si tiene buen peso, se mete como animal apto para reproducción. Y más o menos eso es lo que sucede en muchas de las fincas, que no quise poner aquí otros escenarios, pero que en general todo es muy parecido, andan alrededor de entre
alrededor del 20% de ciclicidad en ese momento. ¿Sí? Ahora les voy a comentar un poco sobre las experiencias de campo. Les voy a comentar 2 experiencias para no hacer la charla muy larga y muy pesada. Va a ser una experiencia en cría de carne y otra experiencia en una lechería de doble propósito. En la cría de carne, cuando yo llegué, el panorama inicial era tenían aproximadamente 500 vientres. De esos 500 vientres nacían, pues bueno, eso fue la cantidad de terneros que habían nacido ese año, ¿verdad? Fueron 387, o sea que tenían 77% de nacimientos, y esta es la distribución de los partos, esta es la distribución de los nacimientos a lo largo del año. Se nota claramente que hay 2 épocas fuertes de parición, ¿cierto? 2 épocas bajas de parición, y ahí lo que propusimos fueron varias cosas. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué fue la propuesta para poder mejorar esa preñez y la productividad en general de la finca? Esto es una finca donde tienen ganado Zimbra. De hecho, este es uno de los toros Zimbra de la finca. ¿Y qué fue lo que se propuso? Primero, estacionar la monta. Tener una monta estacionada. Luego voy a ir tocando, bueno, lo voy tocando de una vez. Estacionar la monta ayuda mucho al manejo en general de la finca, tener grupos más homogéneos de nacimientos, tener grupos más homogéneos de destete, tener grupos más homogéneos a la hora de hacer desparasitaciones, vacunaciones, todo en general. Y también ayuda a que hayan momentos del año en donde no hay partos. Y eso ayuda mucho en general a la finca, porque en esos momentos del año los trabajadores de la finca se dedican a actividades que no son los partos en sí, como mejorar cercas, mejorar potreros, cosas que siempre hay que hacer en la finca, ¿sí? Y en las épocas de partos, sí, es que se enfoquen en el cuidado de los terneros, ¿sí? Hay me he topado varios tipos de fincas. Una de las cosas más importantes de la estacionalidad de la monta es que usted puede seleccionar mejor a sus animales. ¿Por qué puede seleccionar mejor a sus animales? Porque le pone más presión de selección. En una finca donde el toro está todo el año, normalmente uno llega a la finca, da la vaca vacía, vuelve 3 meses después, está vacía, vuelve 3 meses después y está preñada. Como esa vaca se preñó hasta después del destete. Como la vaca está preñada, entonces al dueño de la finca le cuesta tomar la decisión de sacarla de la finca. ¿Por qué? Porque se preñó. Y sí, una vaca normalmente se va a preñar, en algún momento dado se va a preñar. ¿Sí? Esa vaca puede ser subfértil, puede tener algún problema, pero no quiere decir que sea infértil del todo. Entonces en algún momento se va a preñar, ¿cierto? Porque otras compañeras de ella, estando en el mismo potrero, estando con el mismo toro, comiendo los mismos minerales, tomando el mismo bebedero, se preñaron cuando tenían 3 o 4 meses de paridas, y otras se preñó hasta los 9 meses de parida. Eso es lo que hay que ir seleccionando. Cuando un ganadero tiene una época de monta establecida, terminó la época de monta, la que no se preñó ahí se va y la que se preñó se queda. Entonces ahí usted le mete mucha presión de selección. Entonces, eso fue una de las propuestas de estacionar la monta para poder mejorar todo esto que dije. Hacer una inseminación a tiempo fijo masiva en todos los animales que inician la época de monta. Optimizar los mejores toros de la finca. ¿Cómo se hace esto? Como les dije al principio de ahora, teniendo datos y sacando información de esos datos, lo que se hacía era ver cuáles eran los toros que estaban teniendo mejores pesos al destete. Esta finca en particular vende todos los animales al destete. Ahora se está pensando en esta finca en desarrollarlos y engordarlos, pero hasta el momento es una finca que se dedica a vender destetes. Entonces, como ellos cobran el destete por peso, se seleccionan para hacer el repaso, incluso para hacer semen fresco, porque ahí se le saca semen y se pone con semen fresco. Eso de la utilización de semen fresco ayuda a abaratar mucho
los costos y a optimizar mucho los mejores toros de la finca. Se ven cuáles son los mejores toros de la finca. ¿Y qué son los mejores toros de la finca? No necesariamente los más bonitos, sino que bajo datos, cuáles son los toros que me están dando los terneros más pesados, ¿sí? Hacer andrológico a todos los toros antes de la época de monta para que pasen a repasar, entren a repasar la inseminación, toros que sabemos que están bien de semen, descartando toda la hembra que salga vacía de la monta y seleccionando por fertilidad. Estas fueron las propuestas que se hicieron al inicio, cuando me dijeron a mí cómo hacemos para aumentar la preñez. Bueno, hagamos esto. La estación de la monta, ya hablé sobre esto un poco, pero bueno, ya se sabe mucho por muchos trabajos que ayuda mucho al manejo en general. Y una de las cosas más importantes, lo que les decía, es esto, la presión de selección. Es súper importante presionar a la selección por fertilidad. Si nosotros no seleccionamos, nos destinamos a todos los años seguir igual, ser los mismos. Si seleccionamos bien y acertadamente, vamos a ir mejorando año con año, y si no, no vamos a mejorar. Y bueno, la inseminación a tiempo fijo la voy a recalcar acá porque mucha gente, yo creo que todavía no termina de entender muy bien para qué se hace, ¿sí? Y no termina de entender muy bien que el resultado de la inseminación puede ser tan bueno o tan malo, depende de los ojos que se vean y dependiendo del objetivo de la inseminación. Pero la inseminación a tiempo fijo no se hace simplemente para inyectar o para incluir genética al hato, sino que se hace para preñar más en menos tiempo, ¿sí? Si yo agarro esa finca que tiene el 20% de vacas ciclando y las meto con toros, solo ese 20% se van a preñar con el toro. Si yo tengo posibilidad de preñar un 40%, no digamos el 50%, no lleguemos al 50%, si tengo posibilidad de preñar un 40%, estoy preñando 20% más de lo que me iba a preñar el toro en el momento que entraron los toros. Entonces, puede ser que un 40% sea un resultado excelente, dependiendo del escenario en donde yo esté. Entonces, hay que entender muy bien que un número, un resultado no me dice mucho, ¿sí? Ahora bien, esto fue como se propuso. Esta era la distribución de los partos que yo les mostré hace un ratito, en donde por partos se tomó la decisión de hacer la monta en abril, mayo, junio, y la otra monta en octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? En este momento están en monta en la finca, se sacan el último día de diciembre, la palpación se hace en los primeros, la palpación de esa monta se hace los últimos días de enero, los primeros días de febrero. Esto para hacer el lote, separar los lotes de preñadas y los lotes de vacías para ver los descartes. Y sabemos que 10 días antes de abril tenemos que iniciar las vacas con el tratamiento hormonal para poder estar inseminando todas las vacas que vayan a entrar a la monta de abril, el 1 de abril, o el 2 o el 3, dependiendo del calendario, ¿cierto? Que no caiga un trabajo un domingo o así, pero esa fue la propuesta. Después de unos años, esto fue lo que sucedió, se aumentaron los animales, pero esto fue lo que sucedió. Se aumentaron los animales, voy a acotar acá, porque al haber más nacimientos, al subir la preñez, empezaron a haber más nacimientos y empezaron a haber más reposición. Entonces, más o menos se tiene una cantidad similar. Estos son los datos de un año en particular. En abril entraron 320 vacas a monta. De esas 320 vacas, ese año se inseminaron 280, se preñó un 52% y se agregaron después de la inseminación 40. ¿Por qué se agregaron después de la inseminación 40? Porque son las vacas que terminan pariendo aquí muy cerca de la inseminación y que no se meten porque están muy recién paridas, ¿sí? Entonces, después de la inseminación se agregaron 40 más. El global de las 320 se preñó un 88%. Y en la monta de octubre, ese año se metieron a monta
293 vacas, de las cuales se inseminaron 258. Vean que la preñez fue prácticamente, fue la misma. Y después de la inseminación, se agregaron 35 animales más. Vean cómo la distribución de partos varió bastante. Ya no hay partos acá, ya aquí se dedican a hacer otras cosas los muchachos de la finca, los trabajadores de la finca. Y ayuda muchísimo el manejo general de la finca, ¿sí? ¿Eso qué representó en aumento de producción? Esto es como inició. Habían 502 hembras con 387 nacimientos. Más o menos es una finca donde se destetan muy bien los terneros, más o menos se destetaban de 220 kilos. Y eso representaba 85,000 kilos de destete. Años después, bueno, esos 85,000 kilos de destete representa que cada una de las hembras, si ustedes dividen esos 85,000 por el total de las hembras, quiere decir que cada una de las hembras produce 169 kilos. Cada ternero se desteta a 220, pero esto es dividiéndolo sobre el total de las hembras, porque las hembras que no me parieron también comieron, también se desparasitaron, también entraron, también tienen gastos. Entonces yo siempre tengo que tratar de ver no el peso al destete, sino cuántos kilos desteté por total de hembras en la finca. ¿Cierto? Eso representó que dividido sobre el total de hembras en la finca, tengo más o menos 169 kilos y medio de destete por el total de hembras en la finca. Años después, se subió a 613 hembras. Se subió el 77% de nacimientos a un 89% de nacimientos. Se subió 17 kilos más el peso al destete. Esto es simplemente porque se destetan con unos días de más. Al preñarse más rápido la hembra, el ternero se puede destetar un poco más tarde, ¿cierto? Las personas que destetan a los 7 meses pueden destetar de 7 y medio, 8. Las personas que destetan a los 8 pueden destetar hasta de 8 y medio, porque al preñarse más rápido la hembra tiene más tiempo de recuperación post-destete, ¿sí? Eso representó 129,000 kilos, y esos 129,000 kilos hacen que se suba la cantidad de kilos destetado por el total de hembras en la finca a 211 kilos. Hay una diferencia de 41 kilos sobre el total de hembras en la finca, no sobre el total de destetes. Sobre el total de hembras en la finca. ¿Por qué se ve más este 41 que la diferencia del destete? Porque al parir más cantidad de vacas, eficientiza el total de hembras en la finca. Sobre el total de hembras en la finca hay una diferencia de 41 kilos. Y si lo quieren ver en global, en general de la producción de kilos totales que tiene la finca, se producen 44,000 kilos más. Vean que se produce un 50% más en la misma área, en el mismo terreno y en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esos son datos de un año completo. ¿Sí? Entonces, en la misma unidad de tierra y en la misma unidad de tiempo, estoy produciendo 44,000 kilos más. Obviamente, aquí hay costos no fijos que aumentan, porque al tener más terneros, tengo que comprar más desparasitante, al tener más vacas, tengo que comprar más minerales, pero todos los costos fijos se diluyen. ¿Cuáles son todos esos costos fijos? Uso la misma cantidad de potreros, uso la misma cantidad de cercas y alambres, uso la misma cantidad de piones, uso la misma cantidad de muchas cosas, que todos esos costos fijos se diluyen mucho, ¿sí? Con solo diluir los kilos entre lo que se paga por trabajadores es mucho, porque en Costa Rica el rubro de mano de obra es muy alto, ¿sí? Esto es otra experiencia que no la voy a detallar tanto, pero otra experiencia de campo que me pareció muy buena, porque es en un lugar muy difícil, ¿cierto? Es en Playa San Miguel,
en donde ahí el 8 de junio de este año se inició la época de monta de estas vacas que ven en la foto, con una inseminación. Se metió el toro el 20 de junio y se dejó nada más del 20 de junio al 8 de julio. ¿Por qué? Porque lo único que queríamos era que inseminarlas, las que no quedaran preñadas, en la repetición las preñara el toro, entonces los dejamos los toros nada más justo en la primera repetición de celo, ¿sí? Porque queríamos hacer una presión de selección muy fuerte en esas vacas, queríamos hacer una presión de dejarlas que realmente fueran más fértiles. Esas eran las condiciones corporales de las vacas. Esa es una foto tomada en los días de trabajo. Y el 14 esto no es de julio, de agosto, se hizo ultrasonido a las vacas para ver la preñez, ¿sí? Y eso fueron 71 vacas. La preñez a la inseminación fue del 52%, que fueron 37 de las 71. El repaso el toro preñó 18, y en total se preñaron 55 vacas de las 71, o sea, se preñaron el 77% en un mes de monta. Ahora bien, si alguien quiere hacer una presión de selección fuerte, ese 22.5% se descarta, y yo sé que estoy dejándome las vacas que realmente son más fértiles. Todas estas vacas ahí están separadas de los terneros, pero todas esas vacas tienen ternero al pie, ¿sí? Y esto era los nacimientos. Esto es para que más o menos vean que no solamente ayuda a preñar más rápido las vacas, sino una inyección genética. Estos son los nacimientos que lo tomé, esa foto la tomé también el mismo día, en los mismos días de trabajo de las vacas blancas, que eran los nacimientos del trabajo del año pasado, digamos. Esas vacas rojas también se inseminaron en esos días. Ok, eso fue en experiencias de campo en carne. Ahora voy a ponerle la experiencia en una lechería a doble propósito, que de hecho es la lechería de la universidad donde trabajo. La situación inicial en el 2016, habían 65 vacas en el hato lechero. De esas 65 vacas, 32 estaban en lactancia. Todas las novillas de reposición provenían del hato de carne, o gran parte de las novillas de reposición provenían del hato de carne, y un tanto del hato lechero. Eso que vinieran del hato de carne hacía que las vacas obviamente no fueran muy buenas productoras de leche. Más o menos producían 6 litros y medio, y los días abiertos estaban en 165. Sabemos que los días abiertos en una lechería tienen que andar entre 100 y 110. O sea, tenían 60 días más abiertas de lo que deberían de estar. O sea, esos días abiertos es los días que van desde que la vaca parió hasta que se preñó. Vean que las vacas lecheras aquí se preñan más, o en promedio un poco más, como a los 5 meses y medio. Esa era la situación actual, situación inicial en el 2016. Los problemas evidentes que habían en ese momento y detectables fácilmente eran muchos días abiertos, mala proporción de vacas lactando dentro del hato, ¿sí? En la proporción debería de ser más o menos el 80% de las vacas del hato deberían de estar lactantes. No se producía buena cantidad de reemplazos, y por eso es que se necesitaba traer reemplazos de las vacas de leche. Muchos días en lactancia, y eso está muy ligado, o está totalmente ligado de los días abiertos. La vaca entre más días dure para preñarse, más se abre dando leche. Y una producción baja por el momento en la curva de lactancia donde está. Ahora al final voy a graficar esto por si alguno no lo capta muy bien, pero el promedio de las vacas en leche debería estar más o menos en 150 días en leche. O sea,
Si yo hago un promedio de todas las vacas que están dando leche, en cualquier momento el promedio debería andar alrededor de 150. Si ese promedio se me alarga, las vacas en promedio van a producir menos leche porque ya están en un momento en que la curva de lactancia ya está bajando mucho. ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, hacer palpaciones cada 15 días, incrementar la cantidad de vacas inseminadas por medio de inseminación y también utilizando parches y pinturas y cosas que nos ayudaran a detectar el celo. Inseminación a tiempo fijo, perdón, hacer algunas por tiempo fijo. En la lechería no se puede estacionar la monta, se tiene que preñar todo el año porque las vacas tienen que producir leche todo el año, a menos de que uno la quiera estacionar por cuestiones estratégicas, pero normalmente una lechería debe producir leche todo el año. Entonces, por eso es que aquí tenemos que hacer un uso mixto entre inseminación a tiempo fijo y serlo detectado, ¿sí? Nos ayuda mucho eso a disminuir costos. Y descartar vacas muy repetidoras y con problemas en general. Vacas con mastitis, vacas con renqueras. Estas vacas, aparte de que es más difícil preñarlas, tienen más muerte embrionaria, o sea, reabsorben o abortan más. Y una de las cosas también dentro de la propuesta fue inseminar con una sola raza para uniformizar el hato, ¿sí? Esto es la situación actual en el 2020. Hay 70 vacas en el hato lechero, 55 están en producción, 15 están en vacas secas. Las novillas de reposición provienen todas del hato lechero. Se aumentó la producción en 9 puntos en 3 litros. También no es muy alta. Todavía tenemos muchas vacas de las viejas. Los días abiertos bajaron en casi 60 días. Y este aumento en los 3 litros por vaca es sin dar nada más de lo que normalmente comen lo mismo que hace 5 años y pastan en los mismos potreros que hace 5 años. No se varió la nutrición, no se variaron muchos otros aspectos. Nos hemos enfocado en subir la producción únicamente por mejora en la eficiencia reproductiva. ¿Y eso por qué? Bueno, ahora se lo voy a decir. Eso subieron. Esto no son 2,5, son 3,5, me equivoqué aquí al hacer la diapositiva. Subimos de tener 32 vacas en ordeño que producían 65 litros, o sea que producíamos más o menos 208 litros al día, a tener 55 vacas en ordeño produciendo 9 litros, que eso representa 522 litros al día. ¿Por qué se aumenta la cantidad de vacas? Porque tengo más vacas dando leche y menos vacas secas, porque tengo más cantidad de vacas que preño antes. Entonces, al preñarlas antes, están en un momento en la curva de lactancia mejor y se secan cuando se tienen que secar, ¿sí? Eso hace que aumenten esos 3 litros de más, entonces aumento en cantidad de vacas y cada una de esas vacas aumenta la producción. Eso es aumentar más o menos un 150% la producción de leche. Y si yo veo si yo hago lo mismo que hice antes con la producción de carne, el total de litros de leche que se produce dividido entre el total de las vacas, se subió de que sobre el total de las vacas que se mantienen se producían 3,2 litros contra 7,4 litros. Se subió ahí más de un 130% sobre el total de las vacas produciendo, sobre el total de las vacas que se mantienen en la finca, ¿sí? Eso es muchísimo dinero, o sea, eso es más. O sea, todos los costos fijos, peones, equipo de ordeño, limpieza en la sala de ordeño, todos los costos fijos que representan tener una lechería se disminuyen a más de la mitad, porque yo estoy produciendo más con los mismos costos fijos. Obviamente, lo que les decía antes, los costos, algunos costos variables van a subir, pero en el caso de esta lechería no suben tanto porque son la misma cantidad de vacas, no se aumentó la cantidad de vacas. Aquí lo que se aumenta un poco es la cantidad de terneros nacidos, entonces suben un poquito los costos variables, pero no es mucho.
¿cierto? Eso hace, si lo queremos ver la producción por hectárea, estas vacas, las vacas en producción, no el total de las vacas en producción se mantienen en 15 hectáreas. Esas 32 vacas producían 208 litros en 15 hectáreas. Eso quiere decir que se producía por hectárea por año 5.000 litros y se pasó a producir por hectárea por año 12.000 litros, 150% de producción. Lo que les decía de los costos fijos y los costos no fijos. Hay una dilución de los costos fijos, aumentan algunos costos no fijos o los costos variables, pero el aumento en la producción lo paga. Ese aumento en la rentabilidad fue por un aumento en cantidad de vacas en producción, una disminución en vacas secas, una mejora en el promedio por los días en lactancia, un menor descarte por no preñez. Esto es muy importante, este punto es muy importante. Al yo preñar más las vacas, voy a descartar menos vacas, porque por no preñez, las vacas que no se preñen normalmente se terminan descartando. Y eso es muy importante, hacer que una vaca dure la más cantidad de años posible en la finca es muy importante para la rentabilidad de la finca. Y bueno, hubo un aumento total de las vacas mínimo, pero sí lo hubo. Iniciamos teniendo 65 y hay 70 más o menos. Hubo un aumento leve, pero hubo. Y el por qué aumenta en la cantidad de leche dependiendo de la curva de lactancia lo voy a tratar de explicar con este gráfico. Si yo tengo una lactancia que dura 305 días y tengo el promedio en un día X, por ejemplo, 180 o 200 días de promedio de lactancia y logro disminuir ese promedio a los 150 que debería estar, hay un aumento en la producción porque las vacas en promedio aquí producen menos leche que acá. Esta línea roja es la producción láctea, es la curva común de una producción láctea. Entonces, por yo mover el promedio de las vacas en lactancia a un lugar en donde producen más leche, por ese simple hecho, la producción se me va a subir en el promedio de las vacas. ¿Sí? Y eso es lo que busca uno al acortar los días en los días abiertos, los días entre más rápido preñen las vacas, más se me va a correr el promedio de esas vacas en la curva de producción y más va a aumentar porque más vacas van a estar en un momento en donde producen más leche. Esto es un poco lo que tenía preparado para hoy. Podemos conversar de muchas cosas, quizás hayan muchas preguntas. Traté de hacer una presentación relativamente corta, no muy larga, en donde pudiera plantear los resultados lo más gráficamente posible. No sé si hayan preguntas en el chat, Leonardo, pero de mi parte eso es lo que les traía preparado. Lo que quería era, le repito, graficar esa mejora en la producción con datos reales. No, agradecerle, doctor Daniel, muchísimas gracias por una presentación tan amplia, tan buena. De momento tenemos una pregunta que llegó desde el Facebook. La compañera Vero Vargas pregunta que cuál era la extensión de la finca en el primer caso de la finca de carne. Digamos, cuáles eran las dimensiones de la finca en el primer caso. Esa sería la primera pregunta que tenía. A los compañeros que nos acompañan por Zoom, si levantan la mano o alguna cuestión adicional o si quieren escribirlo por el chat o por la sección de preguntas, con toda confianza, son 6 asistentes que tenemos en este momento, con lo cual ampliamos el espacio para preguntas. Ok, con respecto a esta pregunta, es una pregunta, está buena porque uno asume que es una finca bastante buena, más que todo por los promedios de destetes, ¿verdad? Es una finca extensiva, más o menos son entre 600 y 700 hectáreas. Lo que pasa es que como toda finca, no todas son aprovechables. Lo que se estima en esa finca es que más o menos 500 hectáreas son aprovechables reales de potrero.
pero sí es una finca extensiva. Y ahí todos los machos y parte de las hembras se venden al destete, entonces no hay desarrollo de machos, solo hay desarrollo de las hembras que se quedan para reposición. Pero la cantidad de hectáreas son alrededor de 500 hectáreas aprovechables en potrero. Ok, tenemos otra pregunta a través del Facebook. Don Gabriel Gerardo Padilla nos pregunta, ¿cuál fue la raza que introdujeron a la finca de doble propósito? Muchas gracias. A usted las gracias, don Gabriel. Le cedo la palabra. Un saludo a Gabriel. En la finca de doble propósito lo que decidimos fue meter girolando. Se está metiendo todo girolando. Cuando no quisiera entrar en controversias de cuál es la mejor raza y eso, pero una de las cosas que yo creo que el ganadero tiene que hacer siempre es ser práctico. Y mucha gente tiene mucha controversia de si la mejor raza es Jersey Gir o otros cruces, pero la realidad es que por practicidad, cuando uno quiere salir a comprar semen para inseminar, cuando uno quiere salir a comprar eso, tiene que irse sobre, yo creo, por lo menos así lo pienso, ya esto es algo no productivo, sino personal mío, que me gusta ser práctico y que irnos sobre una raza en donde sea fácil de conseguir semen, fácil de que si en algún momento tenemos que comprar algún reproductor por X o Y razón, sea fácil de conseguirlo y por eso es que decidimos inseminar todos en Girolando. ¿Sí? Todo lo que se insemina en esa finca doble propósito es Girolando. Muchas gracias. Don Hans Valdí Salas, a través del Facebook, nos pregunta, ¿qué valor tiene una inseminación artificial por animal? Muchísimas gracias, don Hans. Ok, muy buena pregunta. Eso va a depender. Los hormonales andan alrededor de entre 7,000 y 7,500. Va a depender del proveedor, lógicamente, va a depender de muchas cosas. Y aparte de los hormonales, le tienen que hacer números al semen, ¿cierto? Que el semen, dependiendo de lo que se quiera, se va a comprar semen más barato o más caro. En la finca esta que les mencionaba de carne, inseminamos mucho con semen fresco, o sea, semen de los mismos toros, no hacemos inyección genética. De las 200 y poco vacas que normalmente se inseminan, se llega a inseminar nada más como 30 vacas con semen comprado importado. ¿Y cuáles son esas 30 vacas? Las que por números pensamos que son las mejores vacas. Esas 30 vacas las inseminamos con semen importado básicamente para producir futuros reproductores, ¿verdad? Futuros machos reproductores para la misma finca y para la venta. Entonces, lo menciono porque usar semen fresco o semen comprado va a hacer que me altere mucho los costos de inseminación o no. Y el otro costo que hay que meterle es la persona que insemine, ¿verdad? Eso va a depender mucho. En el caso, yo creo que de muchos veterinarios van a cobrar por día de inseminación o por día de trabajo más bien. Entonces, pero más o menos, bueno, en el caso de fincas así tan masivas, termina costando la inseminación por vaca, por rubro digamos, de veterinario, termina costando entre 2,000 y 3,000 colones. En fincas más pequeñas va a aumentar quizás un poco más, pero los mayores rubros son hormonas, que son alrededor de 7,000, y semen, que puede ser desde 5,000 hasta 20,000, dependiendo de lo que quieran poner, o si van a poner semen fresco, disminuye muchísimo el costo. Pero más o menos eso, hormonales 7,000, semen, dependiendo del semen que compren, y un profesional va a cobrar por día de trabajo. Es muy probable que vayan a cobrar por día de trabajo, independientemente de la cantidad de vacas que van a trabajar. En el caso, digamos, de esa finca, esas 250, 280 vacas que se inseminan en un solo día. ¿Sí? Perfecto. Tenemos preguntas adicionales a través del Facebook. Don Gabriel Gerardo Padilla refuerza su pregunta y cuestiona. Y en caso de la inseminación artificial,
por tiempo fijo, ¿utilizaron el protocolo con dispositivos de progesterona y si se utilizó una doble dosis de PGF para la inseminación artificial a tiempo fijo? Muchas gracias, Dani. Saludos. No, Gabriel, se hizo normalmente se trabajan protocolos convencionales de progesterona dejando los 8 días. Normalmente trabajamos 8 días y si por alguna cuestión de trabajo dentro de la finca o de calendario, a veces los dejamos 9 días, normalmente 8. Si tenemos que variar, lo variamos a 9 días con una sola dosis de prostaglandina. Cuando se usan 2 dosis de prostaglandina, es cuando se hacen protocolos cortos, pero como protocolos más cortos, en donde el dispositivo se deja 6 días o así, nosotros que son otro tipo de protocolo, no me voy a meter ahorita a explicar eso, pero normalmente son protocolos convencionales de progesterona con estradiol, con una dosis de prostaglandina, el retiro del dispositivo. Ok, tengo 2 por Zoom y una por Facebook. Vamos a atender primero al Zoom. Y don José Castillo dice, yo solo quiero reconfirmar los incrementos desde que aplicamos inseminación artificial de tiempo fijo. Pasamos de uno de 55% de preñez anual a un 78% actual, luego de 5 años en el acto de 100 úteros. Sí, es importante esto. Normalmente cuando se empieza a implementar una inseminación a tiempo fijo, los resultados son un poco más bajos. Entonces, todo el mundo escucha que la inseminación a tiempo fijo preña alrededor del 50-55%. Cuando se inicia haciendo esto, normalmente los resultados son 45%, un poco menos del 50%. Conforme se empieza a seleccionar, se empieza a digamos, por decir así, a adaptar o los trabajadores, las vacas, a acostumbrarse al trabajo, se empiezan a subir las preñezas sin hacer cambios. Con el simple hecho de meter presión de selección y sacar las vacas menos fértiles, con este simple hecho a lo largo de los años van a ir incrementando la preñez. Pero en este caso, subir del 55 al 78, o sea, ni hablar que es mucho mejor y es muy probable que ese 20% más de preñez que te pague cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Tenemos la mano levantada de don Adilio. Don Adilio, le acabamos de habilitar la opción de abrir micrófono. Entonces, si gusta, puede elaborar su pregunta al aire para todos. Ok, pasemos, mientras don Adilio encuentra la opción, pasemos a la pregunta que tengo en Facebook. Don José Luis Q pregunta, ¿el toro se puede dejar un poco más de lo indicado para aumentar el número de vacas preñadas o no es recomendado? Gracias. Ok, normalmente una época de monta es de 3 meses. Yo en lo particular no recomendaría más de 3 meses. ¿Por qué? Porque le quita presión de selección. Si ya en esos 3 meses se llegó al 80% o más acumulado, a veces, vamos a ver, es lo mismo que un toro subfértil o, que eso, bueno, es un tema interesante para otro día, la fertilidad de los toros. A ver, si yo en los 3 meses, lo voy a tratar de explicar así, si yo en los 3 meses preñé el 80%, me está quedando solo un 20% vacío, ¿cierto? Y yo dejo un mes más el toro para subir del 80 al 85. Está bien, voy a tener 5 crías más, pero primero se me va a desfasar esos 5 crías más y estoy dejando 5 crías de vacas subfértiles o de vacas menos fértiles que las otras 80. Eso me va a traer repercusiones a futuro porque yo tengo que meter presión de selección. Eso es una de las cosas que me gustaría que se queden, que les lleven en la mente. Cuando uno alarga la monta, vagabundea, por decir así, la presión de selección y hace que en algún momento se lleguen a preñar más vacas, pero yo no necesito más preñar de eso. Ahora bien, si las condiciones son demasiado adversas, si estoy en un momento demasiado
adverso y durante esos 3 meses o algo para meses, nada más preñé el 60%, capaz que termino dejando el toro un mes más o otro toro un mes más para preñar un poco más, porque si no, no puedo descartar el 40% de las vacas. Pero ya con preñeces del 80% para arriba, ven el caso de esta finca de Playa San Miguel, en donde se preñó el 77.5 en un mes de monta. En 3 meses ya preñar el 80 para arriba por ciento, yo no dejaría más el toro porque vagabundeo, por decir así, la selección y a futuro me voy a dejar hijas de madres lerdas y esas hijas de madres lerdas normalmente terminan siendo lerdas también. Entonces es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Es mejor esas vacas menos fértiles, cortarlas a ellas de raíz y no dejarme hijas de ellas. Entonces normalmente cuando uno alarga la monta, quita gran parte del por qué se hace la monta estacionada, que es para meter presión de selección. No sé si me expliqué bien ahí. Sí. Bueno, sigo con la mano levantada, don Adilio, pero no ha redactado ninguna pregunta, ya sea por el chat, y no ha logrado, digamos, habilitar el micrófono. Entonces, le dejamos el correo información@corfoga. Cualquier duda que usted tenga, nos la puede hacer llegar vía correo y nosotros con muchísimo gusto se la hacemos llegar al doctor Carballo, que abusando de la confianza creo que nos va a ayudar con muchísimo gusto, Claro que ¿verdad? sí, claro que sí, con Entonces, todo el gusto. Ahora bien, perdón, Leonardo, con esto de la pregunta anterior del si alargar el periodo monta o no, hay momentos, hay situaciones, hay momentos específicos en donde se puede pensar alargar, pero no lo común. Como le decía, porque el toro estuvo mal y no nos dimos cuenta que estaba mal y no preñó nada, o porque estamos en una época muy difícil y necesitamos preñar un poquito más, o hay algunas circunstancias específicas que puede hacernos pensar en alargar eso un mes, 15 días, un mes, pero no lo normal y es mejor no hacerlo. Pero hay circunstancias específicas en donde muy pocas veces se decide hacer. ya el último comentario, no tenemos ninguno más, ni a través del Zoom, ni a través del Facebook. Quería hacerlo yo. Puntualmente me llamó mucho la atención el tema del énfasis en los registros y que ocupamos información para toma de decisiones. La corporación en estos días estaba trabajando en una evaluación de la empresariabilidad en las fincas ganaderas propiamente, ¿verdad? Y de los resultados que hemos obtenido es que las fincas son relativamente buenas, llevando controles, o sea, apuntando qué sucede en la finca, pero son relativamente malas en otras facetas administrativas, ¿verdad? Entiéndase planificación. Entonces, por ejemplo, usted nos hablaba claramente de que teníamos que plantearnos tener un ternero cada 365 días. Eso las fincas no se lo proponen. Entonces, a pesar de que se puedan estar apuntando, por ejemplo, eventos, no se están planteando los objetivos de las fincas. Al no estarse planteando los objetivos de las fincas, ¿verdad? Podríamos estar teniendo problemas en cómo enmendamos las desviaciones con respecto al plan, dirección, procesos de dirección, ¿verdad? Y cómo organizamos la estructura al interno para lograr los objetivos. Entonces, doctor, dentro de todo este cuento que le dije, sí es importante el control, pero ¿qué tan importante considera usted que sean los otros elementos, digamos, de administración en el desarrollo normal de una finca? A ver si entendí, ¿qué otros elementos de administración, como llevar bien los costos, llevar bien este tipo de cosas, o en cuanto a datos y generación de información de la finca? Sí, digamos, en la línea administrativa, digamos, hay 4 aspectos que nosotros visualizamos claramente que se refieren a control, control, planeación, organización y dirección, ¿verdad? Son como los 4 aspectos que la teoría administrativa nos marca.
Y digamos, si bien es cierto, apuntar los eventos es sumamente importante, tiende a ser el factor más importante de la finca. ¿Qué tan importante ve usted los otros elementos? Planificar cuáles son los objetivos, hacer cambios sobre eso. Ok, vamos a ver. Lo que yo me he encontrado en las fincas, muchas veces está ligado a que el productor ni siquiera entiende qué objetivos debe cumplirle al consumidor. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el productor, voy a poner ejemplos así generales, el productor normalmente le gustan los animales grandes. Ok, ¿por qué un animal grande? ¿Por qué matar un animal de 650 kilos? Hay que entender qué es lo que busca el consumidor final. Y el entender, o sea, yo estoy seguro que muchos ganaderos que buscan producir un animal de 650 kilos en el matadero, muchos de ellos van a comer a restaurantes de carnes buenas. ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo que a veces lo pongo. Si yo llego a un restaurante y voy a comprar un pedazo de carne, cualquier corte, y en el menú dice que pesa 400 gramos, y ese chef tiene que hacer esos 400 gramos de un corte de un animal muy grande, termina siendo un corte delgado, porque el animal es muy grande, es cierto, entonces termina siendo un corte delgado. Si yo a ese chef le pido ese corte término medio, a él le va a costar dejarlo término medio porque el corte es delgado, porque no lo puede hacer más ancho, porque si lo hace más ancho pesa más de 400 kilos, 400 gramos. ¿Por qué? Porque viene proveniente de un animal de 650 kilos, inmenso, grandísimo. Por lo contrario, si yo mato un animal muy pequeño y el corte es de 400 gramos y yo pido ese corte bien cocido, para que sea de 400 gramos, como el animal es muy pequeño, el corte tiene que ser muy ancho y bien cocido va a costar. Entonces, yo tengo que entender para quién estoy produciendo, para poder planificar bien mis cosas, para poder planificar bien qué tipo de animal meter, cuándo va a hacer la monta, por qué hacerla aquí. O sea, toda esa planificación es importantísima y una de las cosas administrativamente que yo es que los ganaderos no están entendiendo, que ellos tienen que producir para abastecer un mercado, para abastecer la demanda de un consumidor final. No es lo mismo producir carne para McDonald's que carne para un hotel o un restaurante final. Entonces, desde ahí, desde entender a quién le voy a vender yo la carne o para qué estoy produciendo yo ese animal, de ahí tengo que venirme para atrás, porque definitivamente los ganaderos son productores de materia prima. Y esa materia prima va a ser carne o leche, y esa carne o leche va a estar supeditada a lo que la demanda me pide. Yo creo que desde ahí comienza. Entonces, toda la planificación, toda la administración, todo esto, buenos y malos administradores van a ver en todos los negocios. Llámese carne, leche, producción de zapatos, producción de camisas, eso va a ser muy independiente. Pero la planificación sí debe de ser muy, muy meticulosa y va a depender mucho de lo que yo quiera producir y cuándo lo quiera producir y cómo lo quiera producir. Cuando el ganadero entiende eso y se mete en el mercado entendiendo que ellos son productores de materia prima para abastecer otros mercados, entonces yo creo que lo van a entender van a poner más énfasis en cosas que yo creo que muchas veces no le ponen énfasis. Por eso puse un poco el primer ejemplo de las vacas grandes que se piden menos. No en todas las fincas, pero sí en algunas fincas pasa eso y se nota mucho en las fincas. Mucha gente le trata de solucionar todo con genética, mucha gente trata de solucionar todo comprando el mejor toro para inseminar, metiendo embriones, metiendo cosas,
pero no, la genética no es que no es importante, pero es mucho más importante las otras planificaciones. Sí, todas las otras planificaciones, todo lo que no está dentro del ADN del animal representa el 70% de la producción, y eso también está muy establecido. El producto final, el que el animal llega a los 550 kilos a los 2 años, esos 550 kilos a los 2 años, 70% fue por manejo y planificación y 30% por genética. Entonces, si la pregunta va, ¿qué tanto tiene el peso? Todo lo que no está dentro del ADN del animal, y el 70%. La planificación, el manejo en general, todo lo administrativo, todo eso, porque lo administrativo va a estar muy de la mano con la planificación y todo esto, ¿verdad? Ahora bien, eso ayuda mucho a generar información de los datos que se tienen en la finca. En casi todas las fincas, el trabajador, el peón de campo, anota cuándo paren las vacas. ¿Cierto? Pero si usted le pregunta en este momento a muchos de los ganaderos cuándo son los meses en donde se preñan más las vacas, los ganaderos que tienen monta todo el año, muchos ni siquiera esa respuesta la pueden dar. Y si la tienen, o si la podrían tener, porque anotan siempre los partos, y nada más dice 9 meses y medio para atrás, y se sabe cuándo se preñó la vaca. Entonces, el anotar las cosas por anotarlas no nos da beneficio. Hay que utilizar esos datos para sacarle información a esos datos. ¿Sí? El anotar que, por ejemplo, muchas veces en fincas, he llegado a fincas donde tienen problemas de parto. Ok, esos problemas de parto muchas veces son porque los terneros están haciendo muy grandes. Eso es malo para la finca. Entonces, con solo anotar cuáles son los hijos de cada toro y saber de qué toro están teniendo los problemas de parto las vacas, con solo eso ya tomar la decisión de ese toro, sacarlo de la finca, ya es importante para la finca. Los datos están ahí, pero a veces cuesta sentarse, y yo creo que una de las cosas importantes, digamos, yo les decía, en la finca de carne que sacábamos los datos, yo normalmente me quedaba con la dueña de la finca, después del día de trabajo o antes del día de trabajo, la tarde antes o así, yo me iba a la finca y nos sentábamos enfrente de la computadora a tratar de sacar información. Esa parte de análisis de datos, esa parte de sacar información, de generar la información que nos va a luego permitir saber de qué toro sacar semen. Eso es más importante que el mismo acto de palpación o inseminación. Cualquier persona puede palpar y cualquier persona sabe inseminar o puede aprender a inseminar. Yo creo que una de las cosas importantes dentro de una finca, no solamente inseminar, sino decir cuál vaca voy a inseminar con semen fresco y cuál con semen congelado, por ejemplo. Esa toma de decisiones es muy importante. Esa parte de información es muy importante. El saber no solamente ir a inseminar por inseminar, sino decir vamos a inseminar en abril y vamos a inseminar en octubre. A mí me ha tocado ver un montón de ocasiones gente que va y compra embriones a otros países, llegan a Costa Rica con los embriones y perdona la palabra, pero por foforones o por querer hacerlo rápido, llegan a Costa Rica y quieren poner los embriones ya. Los ponen, piden el 35% o el 30% y luego se andan quejando. ¿Y por qué habrá sido? Porque sencillamente los puso en la época en donde las vacas no se preñan. No podemos ser dioses, no podemos nadar en contra de la corriente de la naturaleza. Esa toma de decisiones, el que esa persona haya tomado la decisión de poner el embrión, por ejemplo, en junio, y no esperarse a diciembre, hizo que se preñaran 20% menos, hizo que se preñaran 30% cuando en diciembre se iban a poder preñar el 50%. El mismo tratamiento, las mismas vacas, la misma persona que transfiere el embrión, lo mismo todo, con solo tomar la decisión, con solo yo saber cuándo las vacas se preñan mejor, va a tener 20% más de preñez en embriones. Y 20% más de preñez en embriones, para nadie es un secreto que es un montón de plata porque los embriones cuestan caros. Entonces, esas tomas de decisiones basadas en información fidedigna son lo que va a representar mucho si la finca deja o no deja dinero, por ejemplo. Cualquier producción de materia prima
normalmente las ganancias son muy pocas y yo no puedo dejar las decisiones al azar. Yo tengo que tratar de tomar las decisiones lo más acertadas posibles sin dejar el azar que me tome esa decisión. Entonces, con esas simples tomas de decisiones, a veces hace que se produzca mucho más o mucho menos. Eso es lo que yo he podido percibir de las fincas. Pero sí es súper importante esa parte administrativa, esa parte de información, de toma de datos, de decisiones, yo diría que el 70%. No, súper buena y amplia la respuesta. En realidad creo que la presentación en general fue muy buena, ¿verdad? Y las preguntas bien respondidas. Así que, doctor, no me queda más que agradecerle a usted, agradecerle a todos los que nos acompañaron hasta este momento, ya sea por Facebook Live o por Zoom. Muy honrados de tenerlos con nosotros. Y por acá seguiremos dando charlas, brindando información. Toda la información quedará documentada, ya sea en el Facebook de Corfoga o a través de YouTube. Así que les rogamos que si quieren ampliar información, volver a ver algo, nos acompañen a través de las redes sociales de la Corporación Ganadera. Nosotros muy contentos por la experiencia y no queda más que desearles tal vez unas palabras de despedida y con eso terminaríamos la actividad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por el espacio. Siempre me gusta compartir esto, siempre me gusta escuchar preguntas, comentarios, siempre de todas estas experiencias, no solamente ayudan a transmitir parte de las cosas que vamos viendo del día a día y parte del conocimiento, sino también le ayudan a uno a aprender a ver las cosas de manera distinta dependiendo de los comentarios y las preguntas que hagan. Entonces siempre es enriquecedor para todos. Yo creo ampliar el agradecimiento a Corfoga de Fundecorporación por la invitación y quedo abierto a poder seguir presentando nuevas cosas cuando así lo tomen a bien. Muchas gracias y no me queda más que decir buena tarde a todos. Estén bien. Muchísimas gracias, buenas tardes y bendiciones. Nos vemos en otra charla. Que estén muy bien.